Muy buenos días, niños y niñas. Hoy nos referiremos a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Muy importante porque ha sido el primer conflicto que ha tenido Chile. El objetivo, por lo tanto, de la clase va a ser comprender estos conflictos internacionales de Chile como una república independiente. Para eso tenemos que hacer unos pocos recuerdos. Miremos. Remontémonos entonces al periodo de ensayos constitucionales o periodo de anarquía. Durante esta época, como ustedes pueden ver en esta línea de tiempo, ya, se desarrollaron, si ustedes recuerdan, varias constituciones como expresión de eh, buscar la mejor forma de organizar nuestro país. Así don Juan Egaña, por ejemplo, bajo el gobierno de Ramón Freire, redacta la Constitución Moralista en 1823. Y esta constitución básicamente se preocupa del comportamiento de las personas, busca un ciudadano ejemplar. No tuvo éxito y hacia 1826, bajo el presidente Blanco Encalada, redactan las leyes federales, otro intento por organizar de una manera distinta nuestro país. Y en eso se dividía a Chile en 8 provincias, pero no se concentraba el poder en Santiago, sino que cada provincia tenía gobiernos locales propios. Redactor de esta constitución fue don José Miguel Infante. Lamentablemente, estas leyes federales no tuvieron éxito y se llega entonces a la Constitución Liberal, escrita por un Congreso Constituyente en 1828. Aquí se busca volver a un Estado unitario, no dividido como en el proyecto anterior, con presidente, con vicepresidente, y con más libertades para los ciudadanos, especialmente varones. Aparecen los partidos políticos, los conservadores, los liberales, tanqueros y federales. Pero como sabemos, esto no tiene éxito. Hay un levantamiento, hay una guerra civil entre conservadores y liberales, apoyados cada uno por los estanqueros y los federales respectivamente. Y llega entonces, tras la batalla del Ircay en 1830, los conservadores al poder. Y ahí Diego Portales, que tiene una gran influencia sobre el redactor de esta constitución, que es Mariano Egaña, le entrega mucho poder al presidente y logra centralizar más aún las decisiones políticas. Es así entonces que los liberales, si se recuerdan ustedes, son relegados de la vida política, muchos son expulsados del país, otros son sacados de sus puestos de poder y finalmente entonces queda el Partido Conservador junto con los estanqueros y cuyo primer presidente será José Joaquín Prieto, quien le pide a Diego Portales la vicepresidencia y le pide entonces que organicen ambos y otros personajes como Rengifo, Otto Cornal, organicen finalmente el país, la república. Crean, por lo tanto, un Estado fuerte. ¿Se acuerdan que el presidente tiene mucho poder? Una religión única, como la católica, y una sensación de orden a todo evento. Pero faltaba aún todavía un poco del espíritu nacionalista. Si bien se había desarrollado algo, aún faltaba
desarrollarlo más. Es así entonces que Diego Portales, ya, sin ser presidente, porque nosotros sabemos que fue ministro en varias carteras, alcanzó un gran poder detrás del trono, logrando entonces que sus ideas políticas, especialmente, quedaran plasmadas, escritas en la Constitución de 1833. Y ahí que se dice cuál es la esencia de esa Constitución, que el orden público está por sobre las libertades individuales. De manera tal entonces que en ese minuto es más importante obedecer ciegamente que tener opiniones propias. Y así se lograría avanzar en la estabilidad política y económica y asegurar los negocios de la élite aristocrática de esa época. Portales es muy conocido por su alto autoritarismo y por creer ciegamente en que los chilenos de esa época no están preparados para llevar a cabo una real democracia en nuestro país. Él dice que somos unos niños y que tenemos la necesidad de tener un padre fuerte que sepa dirigir al pueblo a un progreso, a un futuro prometedor. Es en ese contexto que va a surgir este primer gran conflicto internacional. ¿Qué razones o causas explican esta guerra entonces? Las primeras son razones políticas, que están muy bien determinadas en este extracto de una carta que Diego Portales le escribe a don Manuel Blanco Encalada. Miremos entonces cuáles son. Dice así: la Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Primero, por su extensión geográfica. ¿Qué quiere decir esto? En esa época, el gobernante boliviano, don Andrés de Santa Cruz, había conquistado, ¿ya?, y anexado Perú. Perú tenía un grave problema en esa época, ya que estaba bajo una especie de anarquía, igual que nos había pasado a nosotros, y Andrés de Santa Cruz se aprovecha de estas condiciones de debilidad de los peruanos para anexar, ya, Perú a Bolivia, con el objetivo utópico de poder desarrollar un nuevo imperio inca. Por lo tanto, entonces, Diego Portales mira esta anexión, esta unión de Perú y de Bolivia, y ve en ella peligros inmediatos para Chile. La primera es este peligro de una gran extensión geográfica, de un territorio enormemente grande, ya que llegaba en esa época hasta Antofagasta, por el lado sur, ya una población enorme, mucho mayor que la chilena, que apenas lograba el 1.000.000 de habitantes, ¿ya? Y por ende, entonces, dos territorios que formaban uno solo, ¿ya?, que tiene gigantescas riquezas y que pueden ser, por lo tanto, todas esas razones, un peligro para el futuro de Chile y para lograr el desarrollo económico que Portales y los chilenos de esa época tanto anhelaban. Ahí tenemos entonces una de las razones, la razón política. Ahora, nos dice lo siguiente: por el mayor número también de gente ilustrada de raza blanca, muy vinculadas a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos. Por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco tiempo.
Portales había conocido Lima en sus épocas de joven y él reconocía que la élite limeña y peruana en general era una élite mucho más educada, mucho más preparada que la élite chilena. Por lo tanto, él veía que había mayores capacidades intelectuales y políticas para que Perú y Bolivia juntos pudieran conformar expresamente un imperio económico que iba a dejar a Chile en una posición muy desventajosa porque Chile iba a tener que luchar constantemente contra un gigante como era la Confederación. Por eso entonces Portales ve mucho peligro en esta confederación. De hecho, en un momento dado, él va a, va a considerar que hay chilenos, como Ramón Freire, por ejemplo, que están a favor de esta confederación y que de alguna u otra forma pueden convertirse en un enemigo interno del gobierno de Prieto. De ahí entonces que Portales convence al presidente Prieto y al Partido Conservador de que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con la Confederación. A estas razones se juntan las razones económicas. ¿Qué razones tenemos aquí? Primero, la fuerte rivalidad que había entre Valparaíso y el Callao. Valparaíso, principal puerto de Chile en esa época ya, y el Callao, el principal puerto de Perú. Ambos, como ustedes pueden ver en estas fotografías cercanas a la época, eran puertos con mucho tráfico de barcos, barcos mercantes y barcos de pasajeros. Para ellos era súper importante, para ambos países era muy, muy importante mantener estos puertos funcionando, porque ellos implicaban ingresos a través de impuestos, a través del mismo comercio para el Estado peruano por un lado y el Estado chileno por el otro. ¿Qué ocurrió entonces aquí? Aquí ocurrió lo siguiente, que Chile ya considera que el Callao está compitiendo de manera deshonesta con Valparaíso. Y por lo tanto, entonces, es necesario tomar medidas que de alguna manera coloquen esta situación en una balanza donde la justicia pueda hacer lo suyo. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Chile, ya el gobierno en este caso de Prieto, solicita a Perú ya el pago de un préstamo que Chile le hizo en las épocas de la independencia, de la lucha por la independencia, ya, a Perú. Pero Perú ya no reconoce esta deuda. Muy por el contrario, ¿qué hace el gobierno peruano que está bajo las manos de Andrés de Santa Cruz? Lo que hace es responder con otra medida. ¿Y cuál es esta medida? Un alza de las tarifas aduaneras ya, a los productos chilenos que llegaban al puerto del Callao. Esta situación generó mucho enojo en la élite conservadora, especialmente en Portales, que ya había estado muy, eh, muy desconfiado de la Confederación. Entonces, ¿qué ocurrió? Se produce una guerra comercial primero, es decir, Perú pone en desventaja a la harina chilena. Ya,
Nosotros éramos en esa época un país básicamente agrícola, con una minería que todavía estaba en pañales. Y eso entonces, por eso entonces el castigo en términos tributarios que le hacía Perú a la harina chilena, ya, eh, generaba un fuerte castigo a los ingresos del Estado chileno. ¿Qué pasa entonces? Chile reacciona y eh, aplica un impuesto sobre el azúcar peruano, ¿ya? Perú era muy conocido en esa época por producir azúcar, porque ellos tienen una zona de su país que es una zona de clima tropical. Por lo tanto, en esta área de Perú se cultivaban caña de azúcar y se elaboraba posteriormente el azúcar que era distribuida prácticamente por toda la costa del Pacífico, incluido Chile. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, cuando el azúcar peruana llegaba ya a Chile, ¿qué hizo Chile? Le cobraba 3 pesos por arroba de azúcar. El arroba es una medida, ya como el kilo, como el litro, ¿estamos? Que, con la que se medía en esa época el azúcar. Como, como reacción a esta situación, el gobierno de Perú aplica nuevo impuesto al trigo chileno. 3 pesos de la época de impuestos al trigo. ¿Ya? Y este era solo pagadero en dinero, no podía ser pagado en ninguna otra medida más. Esto tensionó mucho, pero mucho las relaciones entre Chile y Perú. ¿Y qué ocurrió? Que prontamente esa tensión termina ya a mediados de 1836 aproximadamente, termina por generar entonces una rivalidad a tal extremo que finalmente Diego Portales, con la aprobación del presidente Prieto, terminan declarando la guerra a, a la Confederación. Entonces, veamos la situación nuevamente, antes de mirar la guerra como tal, como conflicto militar. Lo primero que tenemos que tener entonces en cuenta que qué es necesario para consolidar una república. En el fondo, ¿qué es lo que estaba viendo ya Portales y Prieto eh, en ese momento, en 1836? Primero, que Chile tenía que delimitar claramente, pero claramente su territorio, es decir, establecer con una claridad meridiana los límites, las fronteras, porque de esa manera podría entonces saber exactamente qué riquezas tenía, cuánta población tenía, etcétera. Lo primero. Entonces decían, pucha, aquí tenemos un problema en el norte, tenemos una situación que puede ser terrible para nosotros, muy, muy perjudicial para nosotros. Entonces, tenemos que salvaguardar, resguardar nuestros límites en el norte del país. Pero para eso también necesitamos líderes, un ejército muy fuerte y disciplinadísimo, y especialmente una población de patriotas, es decir, una población que fuera capaz de defender los intereses de Chile frente a cualquier enemigo externo. El líder lo tenían, que era en este caso Prieto y Portales, que tenían clara la situación. El ejército todavía no era
tan disciplinado como se requería, porque había sufrido toda esta limpieza ya por parte de Prieto en la época en que echó a los liberales. Y el patriotismo aún no se sentía en su en un gran esplendor, porque el chileno común, ese chileno campesino, el chileno obrero, el que tenía un pequeño oficio, todavía no se sentía plenamente chileno. Sabía que éramos un país independiente, que ya no éramos una colonia española, pero todavía no había logrado ese ímpetu, ese sentimiento nacionalista que destaca hoy. Sí se había logrado estabilidad política, lo que le faltaba a Perú, por ejemplo. ¿A través de qué lo habíamos logrado? A través de una constitución como la de 1833, que logra ordenar por fin los poderes del Estado. Pero también se requería de un sustento económico. Y en esa época, si ustedes recuerdan, recién se estaba organizando la economía y recién Chile estaba saliendo de esa enorme crisis que le provocó la guerra por la independencia y los años de anarquía. Entonces, ahí había una debilidad por parte de Chile en el sustento económico. Si bien nosotros teníamos una producción agrícola importante, no era todavía lo suficientemente eficiente como para sostener al país. Entonces, estas fortalezas y estas debilidades fueron vistas, fueron analizadas por Prieto y por Portales, especialmente Portales. Y por eso entonces ellos consideran que es necesario em, responder a la Confederación con una guerra que termine consolidando el territorio de Chile, especialmente en el norte, que termine consolidando un ejército y un sentimiento nacionalista y que permita finalmente el desarrollo económico que se requiere. La guerra, por lo tanto, estalla. ¿Y qué va a ocurrir entonces aquí? En la guerra, desde el punto de vista netamente militar, tenemos entonces dos etapas importantes. La primera, ya, de 1836, que se inicia en esa época, es cuando Chile declara la guerra a la Confederación. Sin embargo, esta acción, es decir, la declaración de la guerra, no tiene el respaldo de la oposición liberal. Los liberales ven que esto es una locura, no entienden por qué Portales y Prieto están declarando la guerra a la Confederación si la Confederación Perú-Boliviana no ha hecho eh, grandes daños a Chile. Ellos no miran más allá. En respuesta entonces a esta oposición, ¿qué hace? Prieto y Portales se tornan más autoritarios, sobre todo Portales. Y Portales, por lo tanto, entonces, frente a esta situación, le pide al presidente Prieto ya, que le dé facultades extraordinarias, que limite los derechos de las personas y que se acentúe aún más el carácter autoritario que tiene ya el gobierno en esa época. ¿Cómo se reflejó este carácter autoritario? En algo muy simple y un ejemplo muy típico de la época, que es lo siguiente, que el gobierno tenía el poder, la facultad de reclutar de manera forzada a los jóvenes y los hombres que fueran capaces de portar, es decir, de llevar un arma y pelear en una guerra. Eso obviamente no le gustó a muchas familias porque los dejaba sin sus hijos en el caso de las madres o sin los padres y esposos,
los dejaba en el fondo en una situación muchas veces económica muy mala. Pero a Portales y a Prieto les da lo mismo este enfado de parte de la población y siguen entonces haciendo estos reclutamientos forzados en todo el territorio chileno, especialmente en el campo. En 1837, en junio, en pleno invierno, ya, un grupo de soldados y oficiales del regimiento Maipo, que en esa época estaba en Quillota, en la ciudad de Quillota, ya en la quinta región de hoy día, ya, se sublevan porque ellos no querían participar en la guerra contra la Confederación. Ellos consideraban que esta guerra era innecesaria, que era un arrebato de Diego Portales y que no entendían por qué tenían que ir a luchar allá tan lejos como era el territorio peruano en esa época. ¿Qué hicieron? En un momento, en una ronda que hace Diego Portales por el regimiento Maipo en Quillota, ellos lo toman prisionero. Este grupo de soldados lo toman prisionero, con la idea de obligarlo a la fuerza, obligarlo que, a retrotraerse de la guerra eh, y que éste lograra entonces que Portales en este caso lograra hacer cambiar de opinión al presidente Prieto. Pero Portales no lo hace, Portales no les hace caso en nada, muy por el contrario. Para Portales esto es una maquinación de Andrés de Santa Cruz, no es otra cosa. Y Portales, en vez entonces de negociar con estos soldados o de hacerles caso a estos soldados, se, se pone aún más tosudo en sus ideas y finalmente estos soldados, llevados por el odio y llevados por la violencia, terminan fusilando a Diego Portales. Así, el ministro, el hombre más fuerte del gobierno conservador, terminaba su vida de manera trágica y violenta. Justo cuando esto estaba pasando en Chile, allá en Perú, el expresidente Manuel Blanco Encalada ya va con una expedición militar. Pero esta expedición militar le va muy mal, le va pésimo. No logran los éxitos militares que requería Portales y Prieto y por lo tanto entonces se devuelve esta expedición marcada por un fracaso militar. Frente a esta situación, especialmente el asesinato, el fusilamiento de Diego Portales, la gente, el pueblo de Chile, ese personaje común y corriente, muchas veces analfabeto, que poco y nada entendía de la política de esa época, ¿qué hace? Se cambia en su actitud porque considera que la muerte de Portales es una maquinación de Andrés de Santa Cruz. ¿Y qué ocurrió? Que el pueblo entonces, el pueblo común, ¿ya? El pueblo pobre, se va en masa a los cuarteles del ejército en esa época y se recluta voluntariamente para ir a vengar la muerte de Portales. Así entonces, un hecho violento como es el fusilamiento del ministro provoca un cambio radical en el sentimiento popular y aparece un nacionalismo
pocas veces visto hasta ese momento en la historia de nuestro país. El gobierno, que ahora cuenta con todo el apoyo de los liberales, del pueblo campesino, de la aristocracia, ya, manda una expedición a Perú. Pero esta ya no es una expedición pequeña y mal armada. Muy por el contrario, es una expedición bastante fuerte desde el punto de vista de las armas y desde el punto de vista militar. Y esta expedición va a ir bajo el mando de Manuel Bulnes, que sabemos que después se va a convertir en presidente de la República. Esta expedición, al revés de la primera, tiene mucho éxito. Logran llegar a Lima, logran entrar a Lima como un ejército victorioso y posteriormente logran acorralar a Andrés de Santa Cruz y a sus oficiales, ¿ya? En una zona llamada Yungay. Ahí se van a enfrentar, ¿ya? Ambos ejércitos se van a enfrentar en los cerros que se llamaban Pan de Azúcar. Y el ejército chileno vence aplastantemente el 20 de enero del año 39, ya, a las fuerzas de Santa Cruz, en lo que se conoce como la Batalla de Yungay. Este fue el primer gran éxito militar de Chile como república, como país independiente, lo que implicó entonces la disolución prácticamente inmediata de la Confederación Perú-Boliviana. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos entonces aquí? Consecuencias de esta guerra. Como ya les decía, la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Por otro lado, un creciente patriotismo. Esa parte que estaba más débil de Chile ahora es muy fuerte. Los chilenos de esa época por fin se sienten chilenos, se sienten ligados no solo a un territorio, sino también a lo que él compone, como es un gobierno, las leyes, las tradiciones, etcétera. Surge un fuerte nacionalismo, es decir, un nosotros los chilenos, los que vencimos a la Confederación, es sentirse superior al otro. Y se mira entonces a Perú y a Bolivia como pueblos inferiores, ¿ya? Esto se refuerza aún más con eh, la victoria no solo militar, sino comercial de Chile frente a la Confederación, porque Valparaíso, que era puerto de Chile, como ya lo vimos antes, ya Valparaíso se afianza, se consolida como el puerto más importante del país y del Pacífico, y deja en muy segundo lugar al puerto del Callao, que ya no es el gran rival del puerto de Valparaíso. Por lo tanto, Valparaíso va a iniciar un periodo de gran auge comercial, económico y financiero, que va a ser muy importante después para el desarrollo de nuestro país. Los sectores populares, ya, los llamados en esa época rotos, ya, tuvieron una gran participación, como vimos en la guerra en sí misma. Por lo tanto, despierta en ellos, como ya les decía, un fuerte sentimiento nacionalista. Es decir, se sienten por primera vez parte de un país, parte de una nación. Y esto reafirma aún más la estabilidad del régimen autoritario. Es decir, para los conservadores es un gran espaldarazo, es un gran refuerzo para ellos. Y por eso no es extraño
que el gran héroe de la batalla de Yungay y por lo tanto el gran héroe de la guerra contra la Confederación, don Manuel Bulnes, termine ganando fácilmente las elecciones presidenciales de 1841. Como vemos entonces aquí, ¿qué sacamos en limpio? Por un lado, una primera gran victoria por parte del ejército chileno, pero también del pueblo chileno. Un aumento exponencial del sentimiento nacionalista, un importante desarrollo del puerto de Valparaíso y por lo tanto, en poco tiempo, una consolidación económica por parte de Chile. Así entonces, aprendemos que muchas veces las guerras terminan reforzando una identidad nacional que no siempre es brillante, pero que en ciertos momentos de la historia sí lo es. Ahora, para que miremos esta situación, para que ustedes puedan darse cuenta de este sentimiento nacionalista y de esta sensación de patriotismo, vamos a ver ya el himno de Yungay, que fue escrito en honor a esta primera gran victoria. Por eso ustedes tienen ahí la portada de lo que es el himno a la victoria de Yungay, y ahí entre medio, en el círculo de la corona de laureles, está Manuel Bulnes. Entonces, ¿qué nos dice este himno que, aunque ustedes no lo crean, por varios años se consideró para muchos como el himno nacional, hasta que el presidente manda a escribir un himno nacional que no solo refleje una victoria militar, sino que refleje más bien características del pueblo chileno? Pero volvamos entonces a este himno de Yungay. Si miramos entonces este himno, podemos ver lo primero en su coro. El coro, ¿de qué nos dice? Que este himno fue escrito para la gloria del triunfo que tuvo el ejército y el pueblo chileno en Yungay. ¿Ah? Y nos refuerza siempre esa idea. En su estrofa número 1 nos dice, del Rápido Santa. El Rápido Santa es de hecho un río, ¿ya? Muy torrentoso, ¿ya? Que pasaba por la zona de Yungay, por esta localidad de Yungay, ¿ya? Y nos dice entonces, nos describe de alguna manera, de una manera más bien poética, un poco el paisaje que vieron estos soldados chilenos en la batalla de Yungay. Entonces, del Rápido Santa, que ya saben que es un río, pisando la arena. La zona del norte de Perú hay zonas del norte que son semidesérticas. Por lo tanto, entonces se impone este tipo de paisaje con cactus y con zonas de arena. La hueste chilena se avanza a la lid, es decir, este ejército conformado por el pueblo chileno avanza a la batalla, a la lid. Ligera la planta, serena la frente, pretende impaciente triunfar o morir. Ahí nos describen los sentimientos que tiene este ejército chileno, porque dice, ligera la planta, así van rápido, no temerosos, van serenos, eh, van impacientes por otro lado porque quieren ir a triunfar, y si no triunfan van a morir gloriosamente por Chile, por la defensa de su país, de su patria. Después se repite el coro muy propio de las estructuras de los himnos, y después nos vamos a la estrofa 2, que dice lo siguiente: oh patria querida,
qué vidas tan caras ahora en sus aras se van a inmolar. Y aquí nos habla de este sentimiento patriota que yo les decía. Es decir, el soldado ve que es por la patria, por esa patria querida, que todas las vidas de estos soldados, ya, que son tan queridas por sus familias, van ya a inmolarse, es decir, van dispuestos a la muerte, a morir por esta patria querida. Y después sigue reforzando esta situación. Su sangre vertida te da la victoria, su sangre a tu gloria da un brillo inmortal. Porque saben que muchos de ellos van a morir, que no van a volver a su patria, que no van a volver a ver a su familia, pero aún sabiendo que están en peligro de muerte, ellos van sin, sin cobardía, sin miedo a morir por la patria, porque eso va a ir en favor y va a ir en pos de la gloria de Chile. Nuevamente se repite el coro y en la estrofa 3 nos dice lo siguiente: al hórrido estruendo del bronce terrible, el héroe invisible se alanza a lidiar. Ahí que nos dice así en forma poética, el estruendo del bronce terrible son el estruendo de las armas, de los cañones, de los fusiles, ¿ya? Y este héroe invencible se lanza a lidiar, se lanza sin miedo, dispuesto a ir a la muerte. Su brazo tremendo confunde al tirano. El tirano es Andrés de Santa Cruz y el pueblo peruano cantó libertad, porque para los chilenos de esa época, ya ellos van a liberar al pueblo peruano de esta opresión boliviana que ejerce Andrés de Santa Cruz sobre ellos. Y ellos se autodenominan, de hecho los chilenos en esa época, el ejército chileno se denomina como una expedición libertadora, no como una expedición invasora. Como ustedes pueden ver, en un himno se pueden revelar muchos de los aspectos que llevaron entonces a desarrollar el espíritu nacionalista y el patriotismo en el pueblo pobre de Chile, como también en la aristocracia chilena que participó de hecho en este conflicto. Con eso entonces estamos claros que hay una serie de condiciones que van a marcar este primer conflicto bélico que va a tener Chile en su historia. Y por último, entonces, tenemos preguntas que nuestro amiguito ahí les hace a ustedes. Y son las que van a ustedes a tratar de contestar. ¿A qué apela el nacionalismo y el patriotismo? Es decir, a qué, a qué llama, cómo llama, a qué sentimientos llama el nacionalismo y el patriotismo a la gente común. Lo otro, ¿por qué las guerras se usan para solucionar conflictos? Ya hemos visto un ejemplo de ello, así que ustedes tienen que redactar en una respuesta. ¿Crees que esta guerra tiene consecuencias hasta hoy? Miremos entonces ahí las relaciones que tiene Chile con sus dos vecinos del norte, con Perú y con Bolivia. Y la última, ¿cómo crees que es la relación con nuestros países vecinos de Perú y Bolivia? ¿Ya? La 3 y la 4 están muy interrelacionadas entre sí, pero tenemos que ver entonces más allá, un poquito más allá. Entonces la idea es razonar sobre estas preguntas, ¿ya? Para después contestarla con tus propias palabras. Hoy, a diferencia de esas épocas del siglo XIX, vivimos en un mundo cada vez más conectado. Necesitamos el respeto y la tolerancia con nuestros vecinos para convivir en armonía. Hoy día nuestra realidad histórica, económica y política es muy distinta a la del Chile
del siglo XIX, a la de este Chile que recién se estaba organizando como una república, que recién lograba una cierta estabilidad política y económica. Y por lo tanto, para nosotros, por hoy día, una guerra tiene otra connotación y otro significado que lo que tuvo para los chilenos de ese periodo. Con esto entonces terminamos el periodo conservador o la república autoritaria. Para la próxima clase vamos entonces a desarrollar solo actividades que van a sellar este periodo y esta unidad temática de este primer año. Que estén muy bien, chicos y chicas, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.